Nunca he sido un tipo celoso. Ni controlador, ni paranoico. De hecho, si me hubieras dicho hace un mes que acabaría revisando las cámaras de un hotel barato en Albacete, te habría dicho que te fueras al carajo. Pero ahí estaba yo, un martes por la mañana, en la oficina del recepcionista, con una sudadera del Decatlón y los ojos enrojecidos, pidiendo ver las grabaciones del fin de semana. Y no por gusto. No porque sospechara algo. No. Estaba allí porque alguien, un desconocido con voz cansada y aliento a café frío, me había llamado por error. «Perdona, ¿eres el marido de Lucía?», me preguntó. Ese nombre, dicho con tanta naturalidad, me hizo apretar el teléfono más fuerte de lo normal. «Sí». «¿Quién eres tú?». «Mira, no quiero problemas». «Pero tu mujer estuvo aquí el sábado». «Con otro». «Pensé que lo sabías». «Yo, solo quería hacerte el favor». Colgó. Así, sin más. En cualquier otro momento, habría pensado que era una broma de mal gusto. O un error. Pero algo en su tono, en su forma de hablar, me dejó frío. Así que me monté en el coche y conduje 3 horas sin parar. No lo pensé demasiado. Solo necesitaba comprobar que era un malentendido, una casualidad, un maldito caso de confusión. Pero cuando el recepcionista del Hotel Central pulsó el botón de reproducir y apareció mi mujer entrando del brazo de un tipo que no era yo, sonriendo como si llevara meses esperando ese momento, supe que mi vida acababa de cambiar para siempre. Ni lágrimas, ni gritos. Solo silencio. Un silencio seco. Como el clic de una cerradura que se cierra para no volver a abrirse. La imagen era clara, no había margen de duda. Ella. Con una falda que no le había visto en casa desde hacía meses. Esa sonrisa que ya no me dedicaba a mí. Y él, un hombre de unos 30 y pocos, con ese aire de tipo que sabe lo que está haciendo. La forma en que se miraban, la cercanía al entrar en el hotel, la confianza con la que pasaban junto a la recepción sin siquiera disimular. Era todo demasiado cómodo, demasiado natural. Eso fue lo que más me jodió. No parecía un error. No parecía un desliz. Parecía una rutina. Un plan bien armado. Salí de allí sin decir una palabra. No le pedí una copia del video. No le pedí el nombre del tipo. No pregunté por la habitación. No necesitaba más. Con lo que vi en esos 30 segundos tenía suficiente. El camino de vuelta fue un caos en mi cabeza. Intenté recordar qué hizo ese sábado. Me dijo que iba a casa de su amiga Laura, a pasar el día charlando, poniéndose al día. Nunca me cayó especialmente bien Laura, pero era inofensiva. De hecho, Lucía ni siquiera había mencionado su nombre en semanas, pero ese día reapareció convenientemente. Le escribí a Laura desde un número falso nada más llegar a casa, algo rápido, sin pensar mucho: «Hola, ¿qué tal la tarde del sábado con Lucía? ¿Os visteis al final?». No contestó. Supuse que Lucía ya la habría advertido por si yo preguntaba, o tal vez la pillé en el trabajo. Me dio igual. A esa altura ya no estaba buscando confirmación. Quería saber cuánto tiempo llevaba ocurriendo. Si era solo ese día, o si había más hoteles, más recepcionistas, más llamadas anónimas que no habían llegado a mí. No dije nada esa noche. Cuando Lucía llegó a casa a eso de las 7, con una bolsa del supermercado en la mano, tan tranquila, como si no hubiera pasado nada, tuve que contenerme para no reventar. Me miró y me sonrió, como si aún creyera que no sabía nada, como si todo pudiera seguir igual. Me preguntó si quería cenar algo especial, que había comprado salmón y verduras. Dije que no tenía hambre. Me ofreció un vino. Dije que me dolía la cabeza. Se metió en la cocina y empezó a preparar todo como si estuviéramos en 2018,
cuando todavía nos reíamos por tonterías y teníamos sexo los domingos por la mañana. La escuché tararear una canción mientras picaba cebolla, una que poníamos cuando íbamos a la playa. Estuve a punto de entrar y soltarlo todo ahí mismo, pero no lo hice. Me senté en el sofá con el televisor encendido en silencio y la vista fija en el reflejo del cristal, viéndola moverse de un lado a otro, tranquila, segura, despreocupada. Cuando llegó la noche y se metió en la cama, yo me quedé en el sofá. Me inventé que estaba viendo una serie y me quedé ahí con una manta encima hasta que se quedó dormida. Escuché su respiración hacerse más lenta. Me acerqué a la habitación y abrí la puerta solo un poco. Dormía boca abajo, como siempre que quería estar cómoda. Con su pelo atado en una coleta baja, la misma con la que había aparecido en el video del hotel. Me entró un frío en el pecho, como si algo se hubiera despegado de golpe por dentro. No era rabia, era una mezcla rara de asco y decepción. No tanto por el sexo en sí, sino por la normalidad con la que lo estaba haciendo. Por lo fácil que le salía mentirme, cocinarme, dormir a mi lado, como si nada. Durante los días siguientes me dediqué a observar. No dije nada, no cambié mi rutina, no la enfrenté. Solo observé. Cuando salía, cuánto tardaba en contestar un mensaje, que decía exactamente cuando justificaba sus salidas. Me fijaba en sus gestos, en los pequeños detalles. Por ejemplo, había empezado a usar perfume otra vez, uno que habíamos comprado juntos hace años y que había dejado de usar. También se pintaba los labios, algo que solo hacía en ocasiones especiales. Decía que estaba cuidándose más, que quería verse mejor, pero era evidente que ese cuidado no era para mí. No había cambios entre nosotros, ni más caricias, ni más atención, ni más deseo. Era como si estuviéramos conviviendo en paralelo, y ella viviera una segunda vida a la que yo no estaba invitado. Lo más doloroso de todo no fue el engaño. Fue darme cuenta de que llevaba semanas, tal vez meses, viéndome a los ojos y mintiéndome con tranquilidad absoluta. Y yo, como un idiota, haciéndole la cena, preguntándole cómo le había ido el día, compartiendo mi cama con alguien que ya no estaba ahí. Esa semana, mientras ella seguía con su teatro, yo empecé a tomar decisiones. No de forma impulsiva, no con gritos, no con reproches. Fría y meticulosamente. Si ella podía jugar a tener dos vidas, yo también podía jugar mi parte. Y empecé a planear lo que vendría después. Esperé al sábado. No por ninguna razón simbólica, simplemente porque era el día en que solíamos hacer algo juntos, aunque fuera bajar a desayunar al bar de la esquina. Esta vez le dije que no tenía ganas de salir, que prefería quedarme en casa. Ella sintió sin poner problemas, y eso ya decía mucho. No intentó convencerme, no preguntó qué me pasaba, ni siquiera hizo el esfuerzo mínimo de mostrar interés. Se limitó a decir vale y siguió con lo suyo, revisando algo en el portátil que, según ella, era una formación para el trabajo. La dejé estar hasta el mediodía, y cuando se metió en la ducha, me senté en la mesa del salón con una hoja impresa. No era nada sofisticado, solo una captura del video que vi en el hotel. Un fotograma en el que aparecía ella con el tipo entrando juntos, justo antes de girar por el pasillo. Lo dejé sobre la mesa, en el centro, bien visible. Me senté con un café y esperé. Salió de la ducha en bata, con el pelo húmedo, y cuando entró al salón, lo primero que hizo fue fijarse en el papel. Se quedó parada, a unos 2 pasos, mirándolo sin moverse. Yo no dije nada. Solo la miré, esperando que hablara. Tardó varios segundos en reaccionar. Finalmente lo agarró y se sentó al otro lado de la mesa. ¿Qué es esto? Lo sabes perfectamente. ¿Dónde has sacado esto? De una cámara de seguridad de un hotel en Albacete. ¿Te suena? No respondió de inmediato. Miraba el papel como si pudiera borrarlo con la mente. Luego lo soltó,
cruzó los brazos y me miró con una expresión que ya no era de miedo ni de arrepentimiento. Era fastidio. Como si la molestara tener que hablar del tema. No sé qué quieres que diga. Que me digas la verdad. Vale, suspiró, y su tono fue tan plano que casi parecía que hablaba del tiempo. Es un compañero del trabajo. Nos liamos un par de veces. Ya está. ¿Un par de veces? ¿Seguro? Sí, lo juro. No es una relación, ni estoy enamorada ni nada por el estilo. Fue solo un escape. ¿Y por qué ese hotel? ¿Por qué mentirme diciendo que estabas con Laura? Porque no te iba a decir, voy a un hotel con un compañero del curro, vuelvo en un rato. ¿Qué esperabas? Esperaba que no tuvieras que ir a ningún sitio con nadie. Esperaba un poco de respeto. No es tan simple, Javi, se inclinó hacia adelante, bajando la voz como si buscara empatía. Llevamos años en piloto automático. Tú estás en lo tuyo, yo en lo mío. Apenas hablamos. No me siento deseada, ni escuchada. Me siento sola. Y la solución a eso es follarte a un tipo en un hotel barato. No fue algo premeditado. Pasó, y ya. ¿Cuántas veces? No lo sé exactamente. ¿4? ¿5? ¿Y cómo empezó? En una comida de trabajo. Me dijo que le gustaba, que llevaba tiempo pensando en mí. Me hizo sentir viva, como si aún importara. No sé qué más quieres que te diga. ¿Te hizo sentir viva? ¿En serio me estás soltando eso como excusa? No es una excusa. Es la verdad. Yo no soy perfecta, vale, pero tú tampoco lo eres. ¿Y qué tiene que ver eso con que me hayas estado mintiendo a la cara durante semanas? ¿Semanas? Meses, si quieres saberlo todo. Pero tampoco te diste cuenta, ¿no? Tan pendiente estabas de tus cosas, de tu rutina, que ni lo notaste. ¿Y ahora vienes a hacerte el sorprendido? ¿Crees que esto es culpa mía? No. Pero tampoco es solo mía. Aquí los dos hemos fallado. Tú has fallado. Yo confié en ti. No te puse ninguna traba, no te controlé, no te revisé el móvil. Te di libertad, y la usaste para joderte a un compañero de trabajo. No te lo estoy justificando. Pero tampoco voy a llorar ni suplicar perdón. Lo hice, ya está. Y si quieres separarte, lo entiendo. Pero no voy a hundirme por esto. Me quedé en silencio un momento, procesando su frialdad, su manera de quitarle peso a todo. No había ni rastro de culpa. Ni una lágrima, ni un temblor en la voz. Solo una mezcla de indiferencia y fastidio, como si estuviera aguantando una reunión incómoda. ¿Vas a seguir viéndolo? No lo sé. Supongo que no. Ya no tiene sentido. ¿Tú crees que esto tiene arreglo? Depende. ¿Quieres arreglarlo? No sé. Ahora mismo solo tengo ganas de que te vayas de casa. Pues si eso es lo que quieres, dime cuándo y me voy. Ya. Se levantó, se fue al dormitorio, y al rato salió con una mochila. Me miró una vez más, pero no dijo nada. Solo abrió la puerta, salió, y la cerró con cuidado. Sin portazos. Sin drama. Sin una última frase. Me quedé ahí, con el café frío y el papel sobre la mesa, sin saber si me sentía liberado o derrotado. Esa misma noche, en cuanto cerró la puerta y me quedé solo, abrí el portátil y empecé a organizar todo lo que tenía. Durante los días anteriores ya había recopilado pruebas por si acabábamos en un proceso legal, la captura del video, capturas de su calendario laboral donde coincidían formaciones con escapadas, registros de pagos con su tarjeta en gasolineras camino a Albacete y un par de correos de su bandeja de entrada que logré ver mientras se duchaba. No estaba buscando una pelea judicial,
pero si ella iba a salir de esto como si no hubiera pasado nada, por lo menos no iba a quedar como la víctima delante de nadie. No pensaba destruirle la vida, pero sí iba a bajarla del pedestal en el que algunos de nuestros conocidos la tenían. Durante años me habían dicho que tenía suerte de estar con una mujer tan centrada, tan profesional, tan madura. Ahora iban a ver el otro lado. El lunes siguiente, fui a trabajar como si nada. En la empresa nadie sabía aún nada y me pareció bien dejarlo así por un tiempo. Pero a la hora de la comida, fui directamente al instituto donde ella daba clases. Sabía que salía a las 2:15, y esperé dentro del coche hasta que la vi salir sola, como siempre. Llevaba una carpeta en la mano, el mismo bolso de siempre, el mismo paso tranquilo de quien cree que nadie la está mirando. No me acerqué a hablarle. Solo le hice una foto desde el coche. Luego fui a una copistería cercana y pedí imprimir 10 copias de un sobre que llevaba preparado con todo el material. Dentro iban las pruebas básicas, sin exagerar, sin adornar, solo los hechos. Cada sobre tenía el nombre de una persona en la portada. No eran desconocidos. Eran las personas que ella había mencionado en alguna conversación como su círculo de confianza, 3 compañeras del trabajo, su prima, la madre de su amiga Laura, la vecina con la que siempre hablaba cuando bajaba al portal, y algunos de los conocidos que más la elogiaban en comidas familiares. No quería venganza por despecho. Quería exponerla con la misma frialdad con la que ella me había mentido. El martes por la tarde, después de trabajar, pasé por cada casa, cada buzón, y dejé los sobres sin decir nada. En algunos casos los entregué en mano, diciendo simplemente esto es para ti, de parte de Javier. En ningún momento me detuvieron para preguntar más. La curiosidad podía más que cualquier otra cosa. Esa noche me escribió un mensaje. ¿Qué has hecho?, decía. No contesté. Al rato me llamó. No contesté tampoco. Me llegaron más de 20 mensajes entre las 11 y la 1 de la madrugada, todos con la misma mezcla de tono, primero exigencia, luego súplica, luego amenaza, luego preguntas absurdas como ¿qué quieres conseguir con esto? A las 7 de la mañana, cuando me desperté, tenía una nota en la puerta del piso. Era de ella. Decía que le habían llamado 3 personas que no solían hablar con ella y que le habían preguntado cosas que no podía responder sin quedar en evidencia. Decía que había tenido que bloquear a una amiga porque la estaba insultando por WhatsApp. Decía que yo estaba exagerando, que lo nuestro había sido privado, que no tenía derecho a involucrar a terceros. Le contesté con un mensaje seco: tú empezaste esto. Yo solo me aseguré de que todo el mundo supiera cómo eres realmente. No volvió a responder. 2 días después, me llegó un mensaje de su prima, una mujer con la que siempre había tenido una relación cordial. Me decía que sentía mucho lo que había pasado, que no esperaba algo así de su parte, que estaba decepcionada. Respondí que no necesitaba que nadie tomara partido. Solo quería que supieran la verdad. El viernes por la tarde, recibí una llamada de su jefe directo en el instituto. Me sorprendió. Al parecer, el escándalo había llegado hasta el claustro. Uno de los sobres había circulado más de la cuenta. Me pidió que, por respeto, no enviara más cosas al entorno laboral. Le respondí que nunca había mandado nada directamente allí, y que si el contenido había llegado a sus manos, era porque algunos de los receptores lo habían compartido por su cuenta. No insistió más. Ese fin de semana me dediqué a desmontar las últimas cosas que quedaban suyas en casa. La ropa ya la había recogido ella sin avisar, pero quedaban libros, objetos pequeños, cosas que en otro momento habrían sido recuerdos bonitos. Ahora eran basura. Metí todo en una bolsa y la dejé en casa de su hermana. No me quedé a saludar. No tenía interés en discutir con más gente de su entorno. En ningún momento me sentí culpable. No me tembló la mano al escribir los sobres ni al dejarlos.
No tenía remordimientos porque nada de lo que hice fue una mentira. No inventé nada. No manipulé nada. Me limité a presentar los hechos que ella misma generó. No me interesaba su arrepentimiento, porque ya me había mostrado que no le importaba lo que destruyó. Y si alguien pensaba que estaba actuando con rabia o impulsividad, se equivocaba. Yo estaba completamente sereno. Pasaron 2 semanas sin que volviera a saber nada de ella. No mensajes, no llamadas, ni una nota más en la puerta. Por un momento pensé que había entendido el mensaje, que aceptaba que ya no había nada que hablar, pero el domingo por la tarde apareció. No llamó antes, no escribió, simplemente tocó el timbre y esperó. Abrí la puerta sin decir nada. Estaba con la cara seria, el pelo recogido, y una bolsa colgando del hombro. Parecía cansada, pero no triste. Me pidió si podíamos hablar 5 minutos. Le dije que pasara. Entró y se quedó de pie, mirando el salón como si fuera un sitio que ya no conocía. No vengo a pelear, dijo, como si eso calmara algo. Solo quiero entender qué va a pasar. Me senté y le hice un gesto para que hiciera lo mismo, pero no se movió. ¿Qué quieres saber? Si esto es definitivo. Si ya no hay vuelta atrás. ¿De verdad crees que después de lo que hiciste y cómo lo manejaste hay margen para arreglarlo? No lo sé, pero al menos podríamos hablarlo sin todo ese circo que montaste. No fue un circo. Fue lo mínimo. Si te molestó que la gente supiera la verdad, es porque sabías que era indefendible. Tú no eres perfecto tampoco. Llevábamos años mal. Estábamos aburridos, no destruidos. Y tú elegiste hacer lo que hiciste sin siquiera intentar arreglar nada primero. No me hablaste, no pediste cambios, solo mentiste. Me sentía sola. ¿Y ahora qué? ¿Ya no te sientes sola? No lo sé. Pero todo esto fue demasiado. Me destrozaste la imagen delante de todos. La imagen te la destrozaste tú. Yo solo quité el filtro. Quería saber si te vas a quedar en el piso o si lo vendemos. Me lo quedo. Tú te fuiste. Esta es mi casa. Lo compramos juntos. Y firmamos separación de bienes. Lo único que compartimos legalmente es el coche y la cuenta de ahorros. ¿Y vas a quedarte tan tranquilo después de todo esto? Estoy tranquilo desde que te fuiste. Mucho más que cuando dormías al lado y me mentías con la misma cara con la que me pides ahora una segunda oportunidad. Se quedó callada. Por primera vez desde que entró, pareció no saber qué decir. Después de unos segundos, dejó la bolsa sobre la mesa. Aquí están las llaves del buzón y la copia del garaje. Perfecto. No me arrepiento de haber venido hoy. Pero sí me duele cómo terminamos. A mí también me duele. Pero tú pusiste fecha de caducidad a esto desde el momento en que decidiste acostarte con otro en vez de sentarte conmigo a decir que algo iba mal. ¿Crees que yo no sufrí en todo esto? Si sufriste, lo escondiste muy bien. Lo tapaste con escapadas y mentiras. No lo hice con maldad. Tampoco con honestidad. Se quedó en silencio otra vez. Luego asintió, como aceptando algo que no le gustaba. Se acercó a la puerta, la abrió y, antes de salir, giró la cabeza. No quiero que terminemos odiándonos. No te odio. Pero tampoco te respeto. Cerró la puerta sin responder. Me quedé sentado un rato, sin moverme. No sentí alivio, ni tristeza, ni rabia. Solo un vacío raro, como si hubiera cerrado un capítulo sin final épico. Me levanté, guardé las llaves que me había dejado en un cajón y abrí el portátil. Entré al portal de la gestoría y solicité oficialmente la separación de la cuenta común. También pedí cita con un abogado para cerrar lo del coche. No quería dejar ni un cabo suelto.
Durante los días siguientes, confirmé por WhatsApp con sus contactos que habían recibido los sobres. Todos me dijeron lo mismo, que lamentaban lo ocurrido, que no lo esperaban de ella, que entendían mi reacción. Yo no quería compasión, solo que no se comprara su versión si intentaba victimizarse más adelante. Una semana después de aquella última conversación, me llamó su madre. Quería saber si era verdad todo lo que había pasado, si realmente habíamos terminado. Le respondí que sí, que no había vuelta atrás. Me dijo que su hija estaba destrozada, que se arrepentía, que lo había perdido todo. Le dije que eso era asunto de ella. Yo había perdido mucho más durante esos meses, la confianza, la estabilidad, la idea de un proyecto común. Lo que ella sintiera ahora no era mi responsabilidad. No colgué con rencor. Colgué con claridad. Nunca pensé que mi vida iba a romperse de forma tan rápida y silenciosa. No hubo gritos, ni lágrimas, ni platos rotos, solo decisiones tomadas una detrás de otra, como fichas que caen en línea. Ahora que han pasado ya algunas semanas desde que todo terminó, lo que más me sorprende no es el dolor, sino lo poco que me afecta su ausencia. Pensaba que me costaría dormir sin ella al lado, que el silencio de la casa sería insoportable, pero no fue así. Me acostumbré muy rápido. Dejé de esperar mensajes, de mirar el reloj cuando se hacía tarde, de pensar en qué haríamos el fin de semana. No había plan que hacer porque ya no había un nosotros. Y, sinceramente, fue un alivio. La rutina en pareja solo tiene sentido si hay respeto. Cuando se rompe eso, lo demás es puro maquillaje. En el trabajo nadie preguntó nada directamente, aunque era evidente que sabían algo. No soy de los que van contando su vida personal, así que simplemente seguí como siempre, cumpliendo con mis tareas, tomando el café con los de siempre, riéndome de los mismos chistes malos de la oficina. Por dentro estaba reconstruyendo algo, no sabía qué exactamente, pero estaba claro que era nuevo. Me apunté a un gimnasio, no por despecho ni por necesidad de reinventarme, sino porque necesitaba mover el cuerpo. Pasé tanto tiempo analizando cada detalle de lo que pasó que se me acumuló la tensión en la espalda. Me servía para mantener la cabeza ocupada. Dejé de seguir a sus contactos en redes. Me aburría ver cómo algunos seguían dándole me gusta a sus fotos como si no hubiera pasado nada. No los culpo, cada quien elige a qué parte creerle, pero yo prefería cortar por completo. Si ella quería empezar una nueva vida, que lo hiciera con gente que no tuviera que fingir que todo estaba bien. Mi madre me preguntó una tarde si pensaba rehacer mi vida. Le dije que no estaba en mis planes por ahora. Que no estaba cerrado al amor, ni traumatizado, ni nada por el estilo, pero que tampoco tenía la urgencia de volver a formar algo. Me dijo que lo entendía, pero que no cerrara las puertas por orgullo. Le respondí que no era orgullo. Era claridad. Me conocía lo suficiente como para saber que, si alguien volvía a entrar en mi vida, sería porque me aportaba más de lo que me quitaba. Me negaba a repetir una historia donde uno da y el otro disimula. Ya no tengo paciencia para eso. Un domingo, mientras organizaba papeles viejos, encontré una carta que ella me había escrito hace años, cuando cumplimos 5 años de casados. Era una de esas cartas que uno guarda por costumbre, no por significado. Hablaba de lo afortunada que se sentía, de lo mucho que valoraba mi forma de estar, de la tranquilidad que le daba compartir su vida conmigo. Cerré la carta y la tiré al contenedor sin pensarlo demasiado. Lo que decimos cuando estamos bien no vale nada si no lo sostenemos cuando estamos mal. Las palabras sin coherencia se convierten en basura, y eso era exactamente lo que esa carta representaba ahora. Tuve una conversación con un amigo del trabajo, alguien que ya había pasado por una separación complicada años atrás. Le conté todo sin tapujos. No buscaba consejos, solo necesitaba soltarlo. Me escuchó sin interrumpir y al final me dijo algo que sí me hizo pensar. Lo hiciste a tu manera.
Eso ya es más de lo que muchos pueden decir. Y tenía razón. Nunca perdí el control. Nunca recurrí a la violencia, ni verbal ni de ningún tipo. No insulté, no humillé, no me rebajé. Me limité a mostrar lo que ella era y a tomar decisiones desde la calma. A veces me preguntan si no me arrepiento de haber hecho públicos los sobres. Siempre contesto lo mismo, lo privado deja de ser privado cuando uno decide vivir una doble vida. Yo no expuse un error. Expuse un patrón. Y si eso hizo que algunos la vieran con otros ojos, no fue mi culpa. Fue consecuencia directa de sus actos. Ahora, cada vez que alguien menciona su nombre, solo me viene una palabra a la mente: distancia. Ya no hay dolor. No hay nostalgia. Tampoco hay odio. Solo una distancia enorme entre la persona que pensé que era y la que realmente resultó ser. A veces la gente espera que uno acabe estas historias con una frase de superación o con una reflexión inspiradora, pero no tengo ninguna. Solo sé que ya no la amo, que no me interesa lo que haga, y que estoy mejor solo que compartiendo mi vida con alguien que sabe mentir sin pestañear. No necesito más que eso. Y con eso me basta.